ahí. No, aquí en esta gráfica no está, pero es un porcentaje muy grande. Por lo tanto, este plano principal es bastante representativo de lo que ocurre con estos datos en realidad. ¿Sí? En este plano principal, entonces, me aparecen los tres grupos. El grupo 3 aquí, el grupo 1 acá, el 2 aislado aquí y los 4 acá. ¿Ya? Si se fijan, además hemos proyectado en ese mismo plano las variables. ¿Ya? Eso me dice, por ejemplo, que la componente 1 tiene un peso negativo, la variable B paga, peso positivo, búsqueda, navega y selecciona, y casi cero el agrega carro. Agrega carro, entonces, es la variable que caracteriza la componente 2, ¿ya? Que tiene mayor peso en la componente 2. La componente 1, entonces, me describe, están en esta zona, en el lado positivo de la componente 1, las visitas que tienen mayor peso en búsqueda, navegación y selección, y por este lado, ¿cierto?, quedarían las que tienen que ver con las que terminaron en un pago, ¿ya? Entonces, probablemente los dos observaciones que están clasificadas en el grupo 3 son aquellas en que hubo un pago, ¿ya? Profe, ¿Sí? tengo una duda ahí. Si bien el grupo 3 está hacia la izquierda y por tanto tiende a pagar, ¿quiere Ujú. decir que además no hace muchas búsquedas ni navega mucho? Por el hecho de que están en oposición, sí. En estos Yeah. datos está ocurriendo que los que navegan más son los que menos pagan, si tú quieres. Volvamos a los datos originales a ver si es cierto lo que estamos diciendo. Aquí están. Efectivamente, los que pagan no son todos, pero dentro de los que pagan hay eh, algunos que navegan más y otros que navegan menos, ¿cierto? Entonces, en el grupo 3 estarían los que pagan y navegan menos, ¿ya? Veamos cuáles son esos. Este de aquí, por ejemplo, es candidato a ser de los que... Bueno, pero podríamos verlos mejor para no estar inventando. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo quedaron clasificados? Lo podemos ver antes. Lo podemos ver aquí. Vamos a mirar aquí, vamos a agregar la clasificación que hizo el algoritmo, ¿ya? Para poder hacer interpretaciones más válidas. No sé si me lo va a imprimir directamente. No está así. Ahí está. Aquí están los grupos, ¿ves? Entonces, los grupos 3 son el que está en la posición 3 y en la posición 8. Entonces, vamos a esos datos. En la posición 3, entonces, tenemos 4, 7, poca navegación, poca búsqueda, y el 8, poca navegación, poca búsqueda, ¿ya? Pero caracterizado porque pagó, ¿ya? Por eso aparecen en el grupo 3. Y así entonces pueden ir haciendo las interpretaciones de los distintos grupos. El grupo 1, si ustedes se fijan acá, corresponde a los que, salvo este, ¿cierto? Los que hicieron varias visitas a Agrega Carro, parece, ¿ya? Veamos si es cierto.
¿dónde están los numeritos? Los 1 son el 1, el 5, 6, 7, 8. A ver. El 1 agrega carro 2. El 5, 6, 7, 5, 6, 7, ¿ya? El 8 hizo 1, agrega carro. Ese es el que queda abajo. Entonces, estos estarían caracterizándose por, o sea, son mayoritariamente los que agregan más de un elemento al carro y también están como positivos en el eje de pagar, ¿ya? También seguramente pagan y agregan cosas al carro, ¿ya? Más que estos otros elementos. Después tenemos aquí el 2, el grupo 2, que es uno solo, que se caracteriza probablemente porque navegó y buscó mucho y seleccionó, pero no pagó. Veamos si es cierto. El 2. El 2 era perdón, no era el número 2, sino que era el grupo 2. Y el grupo 2 nos quedó en... Ay, ahí está. Ah, el grupo 2 es efectivamente la observación 2. Y claro, del 2, ¿cierto? 10 visita navegación, 15 búsqueda, 1 agrega carro, 14 selecciona, pero no paga, ¿ya? O sea, no llegó a concretar la venta, la compra, ¿ya? Por eso aparece entonces especialmente aquí abajo. Y después tenemos dos elementos del grupo 4 que también tienen mucha navegación, selección y búsqueda, pero que son distintos en cuanto al número de elementos que agregan al carro, ¿sí? Así entonces ustedes pueden ir haciendo la interpretación de sus grupos. Si tienen muchos elementos, es más fácil hacerla aquí que, como en este caso, que vamos a verificar hacerlo, y es lo que... ay, no lo puse, no, sí. No, en el ejercicio 2. Ah, sí. Cuando uno interpreta datos, generalmente uno se ayuda entonces de los valores medios que hay en cada grupo respecto de los parámetros originales para poder hacer la interpretación, ¿ya? Entonces, tener valores medios de cada variable nos permite hacer interpretación. Este grupo significa tal cosa, este otro significa tal otra cosa, ¿ya? El siguiente código, que ahí usamos la biblioteca RADL, es solamente para agregar los centros a la gráfica, ¿ya? Que entonces esto es lo que nos permite generalmente hacer mejores interpretaciones de los grupos. Cuando tenemos poquitos datos como aquí, uno puede ir y mirar los datos uno a uno, pero si no, habitualmente uno se va a ayudar de estos puntos medios para entender lo que representa cada grupo. En estos datos, entonces, si ustedes quieren como observación en general, es la componente 1 la que dirige los grupos. O sea, si ustedes se fijan, están totalmente en una frontera, ¿cierto? Entre el grupo 3, el 1, el 2 y el 4, en el eje 1, no así en el eje 2. Ahí está el ejercicio 2, entonces, para que expliquen qué significa esto en el primer plano principal y si este plano principal es representativo o no. Y por último, es lo mismo, o sea, o muy parecido, agregándole un poquito de colores a todos los grupos, está hecho aquí con unas bibliotecas visuales que tienen mejor visualización en el, ya, PUB. Facto extra que nos permite buscar los centros, ¿ya? ¿Dudas aquí? La segunda parte estamos haciendo lo mismo, pero con una visualización de mayor calidad, nada más. Con más colores.
Entonces, lo que hay que hacer aquí, quizás se me olvidó como pregunta, es efectivamente caracterizarlo, o lo puse en la 1. Claro, que cuando define el número de grupos más adecuado y caracterice los grupos, caracterizar significa eso, ¿ya? Tomar los valores medios probablemente de cada parámetro y decir entonces a qué corresponde cada grupo. Escucho preguntas y dudas. Profe, Dígame. tengo una pregunta, pero con respecto a la tarea. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dele más? Ya, es que hay la tarea del monitor, donde está el código en C. Quiero saber la segunda parte del ejercicio, donde hay que modificar los ciclos. Se refiere a que hay que modificar un ciclo, volver a hacer, modificar un ciclo, volver a hacer la prueba, modificar el otro, hacer la prueba. O sea, ¿van a ser 3 pruebas o modificar cada uno de los ciclos y volver a hacer ¿Qué una dice sola la redacción? ¿Me puedes recordar? al tiro? No se escucha. Es que estoy buscando, perdón. Ya no te preocupes. A ver, yo voy a tratar de encontrarla también. Dice Si dice al modificar. menos 3 valores para cada ciclo, en realidad ¿eran 3 ciclos o eran 2? Eran 3. Ya, tendrían que ser 9 posibilidades. Ya, entonces esas las 9 pruebas. Ok, gracias. Ya, de nada. ¿Otras dudas o comentarios? Y lo otro, ¿esa parte es individual o es de a 2? Ese es individual y yo no sé si fui suficientemente clara, pero es como trabajo de proceso, no es yo voy a hacer retroalimentación, no voy a poner notas. ¿Ya? Ya, súper. Gracias. Lo que tiene nota es lo que tienen que entregar mañana. De esta unidad, como cosas prácticas, es lo que entregan mañana y su trabajo del miércoles del taller. Lo demás, todo lo que estamos mostrando, lo de hoy día también, yo recibo sus entregas y les retroalimento los resultados, nada más. Es como preparación para pruebas, más bien. ¿Qué es ¿Otras lo dudas? de, ¿Qué es lo de mañana? La entrega del monitor o benchmark que estudiaron, que es el trabajo en grupo. Ya. ¿Y cómo vamos a cachar qué entregas son con nota y cuáles no, profe? Buena pregunta, porque yo les estoy contando. Creo que les he contado siempre, les he dicho, y no sé si en el programa aparece, si no está especificado totalmente, lo debería ser. Vale, gracias. Sí, no está especificado totalmente, así que lo voy a poner en el programa para que estén claritos. Y también puedo ponerlos en el enunciado de las tareas, ¿ya? Súper. Gracias. Yeah.